El general de brigada Mohammad Reza Naqvi, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, afirmó que Irán solo utilizó el 5% de su capacidad defensiva contra Israel durante lo que se denomina la Guerra de los 12 días. ¿Cuál es su valoración de esta situación? El funeral fue una enorme muestra de confianza, y debemos tener en cuenta que Occidente siempre ha estado produciendo una narrativa hostil hacia Irán en todos los sentidos. Irán es una distopía total, es malvado, es un régimen, está colapsando, se está desmoronando, es despreciado por la gente común y así sucesivamente. Uno de los argumentos clave que plantea Occidente es que si simplemente lo presionan un poco, entonces colapsará y Estados Unidos y los europeos podrán conseguir un gobierno real, un gobierno legítimo que haga lo que ellos quieran, como en Siria, por ejemplo, o en cualquier otro lugar del mundo donde hayan logrado derrocar a un gobierno. Por supuesto, creo que todo el mundo sabe que donde quiera que Estados Unidos o los europeos se involucren, solo trae muerte, destrucción y miseria. Y el objetivo nunca ha sido la libertad, la democracia, los derechos humanos, ni nada parecido. Todo esto está completamente en contra de la realidad del imperio estadounidense. Incluso en casa, cada vez vemos más cómo el aparato mediático se utiliza para reprimir la oposición, para reprimir el apoyo al pueblo palestino. Apoyar a un pueblo que está siendo masacrado a diario fuera de sus propios países. Ni siquiera eso se tolera ya en Occidente. Así que creo que esa narrativa, sin embargo, ha sido muy importante en el proceso de toma de decisiones en Occidente. Y lo que vimos fue exactamente lo contrario. Es algo similar a lo que vimos en Líbano. Si recuerdas, después de que el régimen israelí emprendió la guerra contra Líbano y llevó a cabo un ataque genocida, masacrando a personas en todo el país, destruyendo barrios, los medios occidentales fingieron que se trataba de bastiones o centros de Hezbollah para justificar la destrucción de hogares y la matanza de personas inocentes. En aquel entonces, se afirmó tras la guerra, aunque el régimen israelí no logró obtener ningún control real en el sur del Líbano durante los combates, que Hezbollah había sido debilitado, que la gente ya no quería Hezbollah y que Hezbollah ya no tenía influencia entre la población en Líbano. Pero el funeral que se celebró por Sayyid Hassan Nasrallah y Sayyid Hashim al-Safiuddin fue multitudinario. Y eso elevó la moral de los partidarios de la resistencia, no solo en todo el Líbano, sino en todo el mundo. Luego vimos cómo Hezbollah y sus aliados ganaron las elecciones locales en todo el país, allí donde presentaron candidatos. Aquí en Irán ocurre lo mismo, aunque la narrativa ha sido aún más dura y duradera. Creo que el funeral fue un punto de inflexión muy importante en la narrativa, porque la gente de todo el mundo vio cómo Occidente mentía. Por supuesto, Occidente nunca admitirá que la República Islámica de Irán cuenta con apoyo popular. Vimos a la periodista de la BBC en Teherán, Lisa, ir a una calle secundaria donde no había multitud y dar su versión de la situación. En otras palabras, intentaba ocultar a la población de la vista pública o al reportero de CNN que dijo que solo había miles de participantes. Creo que tuiteé, hice varios tweets mostrando fragmentos de la multitud, y claramente había más de 1 millón de personas. Cualquiera que conozca solo la calle Asadi, desde la plaza Engelab hasta la plaza Asadi, sabe que ese tramo por sí solo es más que suficiente para llenar varios estadios nacionales de gente. La multitud definitivamente superaba el 1 millón. Pero de nuevo, eso no es relevante. Además, hacía mucho calor, y fue muy difícil regresar después de participar, especialmente para quienes trajeron a sus hijos y familias. Pero todos se tomaron el tiempo y, a pesar de las dificultades, participaron, y la asistencia fue impresionante.
Y aunque Occidente intenta ocultar esta población y esta magnífica participación, creo que los iraníes, muchas personas de la región y muchas personas más allá de la región, reconocen que estas narrativas occidentales son completamente falsas. Así que creo que fue un acontecimiento importante, como el evento en Líbano y Beirut que vimos hace un tiempo. Además, diría, en respuesta a la segunda parte de tu pregunta, que debemos, y esto es algo que creo que los espectadores deben tener en cuenta, el régimen israelí no es Ucrania. Los estadounidenses y los europeos le dan al régimen israelí lo que el régimen ucraniano solo podría soñar. Les dan todo lo que tienen. Y añaden sus propios soldados, sus propios barcos, sus propias armadas y sus propias fuerzas aéreas para ayudar a los israelíes. Y luego tienes estaciones de radar en toda la región, en Turquía, en Qatar, en los Emiratos y en Bahrein, y el espacio aéreo de Jordania que está ahí. En otras palabras, los regímenes regionales, incluso aquellos que fingen ser partidarios de la causa palestina, forman parte de este esfuerzo conjunto de la OTAN para ayudar al régimen israelí a ganar contra Irán y para evitar que Irán contraataque. Tenemos que tener todo esto en cuenta. Así que incluso lo que vimos, incluso los sistemas de defensa aérea que estaban destinados a Ucrania y que se suponía que debían ir allí, los retiraron y los enviaron a Palestina para ayudar a Israel. En otras palabras, los ucranianos, después de más de 3 años de guerra, y a pesar de hacer enormes sacrificios por sus amos en Washington, fueron abandonados de inmediato en favor del régimen sionista cuando éste necesitó armas adicionales de defensa aérea. Así que esto es contra lo que Irán se estaba enfrentando, toda la fuerza del imperio. Los rusos no tuvieron que enfrentarse al tipo de armamento ni a la implicación colectiva en la medida en que los iraníes tuvieron que hacerlo. Sin embargo, a pesar de que esto fue un ataque relámpago y de que figuras importantes del ejército, altos científicos y personas comunes fueron masacrados por el régimen en sus camas en casa. Vimos imágenes de niños arrojados por las ventanas de sus edificios de apartamentos, matanzas por todas partes. Y Occidente, por supuesto, intentó presentar esto como ataques precisos y magníficas operaciones de inteligencia. Es como decir que descubrieron la casa de, digamos, Joe, y luego arrasan todo el edificio en el que vivo para atraparme. Sin embargo, mi lugar de residencia no es ningún secreto, y masacrar a todos en el edificio no es motivo de orgullo. De hecho, es repugnante y vergonzoso, pero eso solo demuestra lo que son los medios occidentales, y cómo no son más que una herramienta del imperio. Como he dicho, cuando ves a un periodista de la CNN y a los periodistas de la BBC, a quienes conozco, hablando de esta manera, realmente lo revela todo. El hecho es que los iraníes se enfrentaban a este enorme ataque, y el régimen israelí lo tenía todo, y lo usaron todo. Utilizaron una amplia gama de infiltrados y, por supuesto, a todo el mundo occidental. La comunidad de inteligencia de Occidente estaba implicada. Todos estos países occidentales, igual que en Líbano, están implicados en la infiltración en Irán a través de países vecinos y desde dentro del propio país. Así que tenían una gran red de colaboradores en Irán, llevando a cabo espionaje y también perpetrando ataques. Tenían las armas más avanzadas y usaron todo lo que tenían en este ataque repentino. A pesar de eso, después de que los iraníes perdieran a muchos de sus altos mandos, la mayoría de los altos mandos de la Guardia, contraatacaron. Y en cuestión de días, la situación cambió. En última instancia, la razón de la implicación de Trump fue porque el régimen israelí estaba perdiendo. Incluso después de su intervención, las cosas empeoraron, como el propio Trump admitió, y como Bannon afirmó que el régimen israelí estaba contra las cuerdas. Así que esto fue un gran éxito para Irán. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Irán no ha utilizado muchos de sus sistemas de armas.
a lot of its weapon systems. Iran has kept many things for Irán ha guardado muchas cosas para una ocasión especial o para una lucha más importante, y especialmente sus activos en el Golfo Pérsico han permanecido intactos, esos activos que serían utilizados contra Estados Unidos. Pero también activos clave, misiles y armas que pueden ser usados contra el régimen israelí aún no se han utilizado, mientras que los israelíes lo han dado todo. Así que, aunque espero otro ataque por parte del régimen israelí, y aunque espero que los regímenes occidentales respalden tal agresión una y otra vez, donde quiera que se lleve a cabo, creo que la próxima vez los iraníes serán mucho más duros con el régimen y darán mucho más. Ahora, algunos se preguntan, ¿por qué debería Irán esperar a que el régimen ataque? Some say, why should Iran wait for the regime to attack? There is a good argument to make for that. Hay un buen argumento a favor de eso. Por supuesto, cuando el régimen lleva a cabo estos ataques no provocados, tiene cierta ventaja. Pero el cálculo en Irán es que cuando el régimen se expone a sí mismo mediante la agresión ante el mundo, solo se deslegitima aún más. Y también deslegitima aún más al imperio occidental. Cuando la gente de todo el mundo ve cómo los regímenes israelí y estadounidense bombardean instalaciones nucleares civiles que están bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica y, en teoría, arriesgan contaminar ciudades con material radiactivo, pero el Organismo Internacional de Energía Atómica se niega a condenarlo, y los regímenes occidentales lo apoyan. Creo que eso es en sí mismo increíblemente perjudicial para el imperio. Aunque existan ciertos aunque se cause daño. Pero creo que hoy en día es universalmente reconocido que la gente de todo el mundo ve a Irán como el actor moral y al régimen israelí como inmoral, así como al imperio como inmoral. Hoy vemos que todas las narrativas que se construyeron contra Irán durante más de 45 años por parte de Occidente y de esas dictaduras árabes ricas en petróleo y gas de la región del Golfo Pérsico, a través de sus enormes redes de medios y propaganda, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos, y así sucesivamente, todas ellas se han derrumbado. Y esos regímenes que fingían ser partidarios, o esos políticos que fingían ser partidarios del pueblo palestino, pero que colaboraban con el régimen israelí, todos ellos han quedado expuestos. Y el eje de la resistencia se ha revelado ante todos en el sur global, en la región y más allá, como los verdaderos actores morales. Así que creo que el comportamiento de Irán, aunque tiene ciertas desventajas en el campo de batalla, ha generado una enorme ola de apoyo, a pesar de que Irán es terrible en cuanto a poder blando, a pesar de que Irán no tiene capacidades de poder blando fuertes ni efectivas, y a pesar de que las capacidades de poder blando que tiene Irán están todas sancionadas. A pesar de todo eso, hoy vemos que la simpatía por Irán, el apoyo a Irán, al eje de la resistencia al pueblo palestino es mayor de lo que he visto nunca en mi vida. Sabes, hay mucha gente que viene a este canal, que ve este programa. Se preocupan mucho por el futuro de Irán. Algunas personas incluso afirman que Irán quedó expuesto y muy vulnerable. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación en el contexto actual, ahora que llevamos días, ya más de una semana, en este llamado alto el fuego, que muchos iraníes consideran una gran victoria sobre Israel? Bueno, creo que es importante reconocer que tenemos un adversario despiadado y muy poderoso. Y no estamos hablando de un solo régimen o un solo Estado. En cierto modo estamos hablando de todo Occidente. Escuché esta cita de uno de esos políticos alemanes: Israel está haciendo nuestro trabajo sucio. Y realmente fue algo que me dejó perplejo. ¿Por qué un Estado sensato y moral debería tener trabajo sucio que asignar a otro régimen? Así que la realidad es que no se trata de una confrontación simétrica. Sabemos que materialmente no somos tan poderosos como ellos,
pero lo importante es que cuando tienes valores reales, no los que se pregonan solo para utilizarlos como herramientas para subyugar a otros, cuando realmente tienes valores y realmente tienes principios y los defiendes, eso es lo que determinará el destino del conflicto. Así que, aunque materialmente puede que no seamos tan poderosos como nuestros adversarios, creo que los iraníes nunca han perdido la esperanza. El primer ataque fue, en cierta medida, una sorpresa y fue un golpe muy fuerte. Perdimos a muchos generales importantes y creo que los israelíes y los estadounidenses esperaban que Irán colapsara después de eso. Creo que el poder reside en el hecho de que, a pesar de todo eso, Irán no solo fue capaz de levantarse y sobrevivir, sino también de contraatacar. Si Irán no hubiera tenido una respuesta efectiva, como algunas personas intentan restar importancia al poder de los misiles iraníes, si realmente no fuera fuerte, todavía estaríamos en medio de la guerra. Así que la razón por la que la guerra solo duró 12 días, como indicó el Dr. Marandi, y como ya sabes, Trump ha señalado de diferentes maneras, fue que Israel ya no podía soportarlo más. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro tema que quería señalar un poco relacionado con tu pregunta anterior es que durante muchos años los israelíes y también los estadounidenses, pero muy específicamente los israelíes, han intentado de alguna manera construir una falsa dicotomía entre el pueblo y el gobierno en Irán para intentar demostrar o probar que existe una gran división entre lo que dice el pueblo, lo que quiere el pueblo y lo que hace el gobierno. Los valores son diferentes, están enfrentados entre sí. Los israelíes apoyan y sienten simpatía por el pueblo iraní. Y creo que el mayor resultado de esta guerra desde la perspectiva de los iraníes, y me refiero al aspecto no militar del conflicto, es que toda esta construcción se vino abajo. Incluso si alguien antes creía que existía este tipo de diferencia, esta especie de, como dije, dicotomía entre el pueblo y el gobierno, cuando asesinas a generales, científicos, niños, mujeres y personas que no tienen absolutamente nada que ver con nada político, personas que ideológicamente quizá ni siquiera apoyan tanto a la República Islámica o a la revolución, personas que simplemente siguen con sus vidas normales, todas estas personas son asesinadas sin ningún motivo y luego los llaman ataques precisos, asesinatos selectivos, ese tipo de cosas. Y eso realmente, en efecto, hace que esa narrativa falsa se derrumbe. Y creo que eso fue muy importante. Así que la procesión a la que asistí con mis 3 hijos. Y fue un día muy difícil para nosotros porque hacía mucho calor y había muchísima gente en las calles. No pudimos llegar a la plaza en Gelab, donde comenzaba la procesión. Debido al tráfico, mucha gente iba en esa dirección. Así que decidimos ir al final, que era la plaza Asadi, y de nuevo estaba muy concurrido y había muchísima gente. Todos venían con sus familias, no solo personas individuales, sino familias enteras. Y también fue un momento realmente emotivo, creo. Mientras observaba la procesión, el último convoy que llegaba llevaba pequeños ataúdes y ya sabes, las fotos de los niños. Y yo solo pensaba, sí, el padre era un científico nuclear. ¿Y qué? ¿Desde cuándo es legítimo asesinar a científicos nucleares o a cualquier tipo de científico en cualquier país? ¿Cómo puedes tú? O ya sabes, han atacado la emisora de televisión iraní y ahora solo están debatiendo si tenía algún aspecto militar o no. Quiero decir, es que sería gracioso si fuera en otro contexto. Es irónico. Y ya hemos visto todos estos argumentos antes sobre cosas que han pasado en Gaza. Atacan los hospitales, apuntan a los periodistas. Esto ha ocurrido en otros países. Pero la diferencia es que en el que se clearen respuestas. Y creo que eso es muy significativo. Creo que esto haría que los israelíes se lo pensaran 2 veces sobre lo que están haciendo en la región a largo plazo, por supuesto. Pero aún así, vemos que ahora mismo están bombardeándonos de nuevo y bombardeando Siria.
Así que, si Israel pretende ser un régimen, un Estado legítimo, en realidad es un régimen colonial de colonos ilegítimo que finge ser un Estado legítimo. Pero, ¿qué tipo de Estado legítimo ataca a todos sus vecinos y llega a atacar a países que ni siquiera son sus vecinos, que no comparten ninguna frontera con él, constantemente en guerra, constantemente luchando y matando a otras personas? Y ahora mismo, quiero decir, la gente de Gaza está esperando recibir ayuda de la única organización a la que los israelíes permiten entrar ayuda en Gaza y simplemente los matan mientras esperan recibirla. Así que creo que no solo para el pueblo iraní esto se está volviendo cada vez más claro, que estas construcciones, estas imágenes, estas narrativas que los israelíes y Occidente están constantemente introduciendo en la mente de la gente ya no van a funcionar, como lo que ocurrió en Gran Bretaña fue en algún tipo de concierto y la gente gritaba muerte a las FDI. Quiero decir, ¿por qué la gente se sorprende por eso? Creo que es algo completamente natural.